Buenos días. Seguimos aquí con el proyecto Vallar el Huerto. Hemos estado poniendo prácticamente en todas las esquinas y en las puertas estos postes así de hierro, así en ángulo, porque así le van a dar estabilidad para cuando pongamos la valla que va a tirar. A ver, Anika, haz una demostración, empújalo. Sí, o sea, los ángulos estos lo que hacen es contrapeso para los postes que van a tener tensión hacia adentro, como los de las esquinas son los que más tensión tienen, entonces los vamos a anclar mejor, pero aguantan el poste para cuando tire para adentro que esté estable el pobre poste. Y a Anika se le ha ocurrido la maravillosa idea de cómo anclar estos postes atravesados al poste vertical para que estén bien apretados siempre, porque aquí la valla va a tirar en esa dirección, la tirada de valla que va para allá, y en esa dirección para la tirada de valla que va para allá, y además este poste tendrá cable arriba de estos cables que queremos poner para poder atar tomates y demás cosas. Así que este poste tiene que estar bien anclado. Y además justo a este poste, que tiene una tierra muy suelta aquí con mucha materia orgánica y no estaba muy fuerte el poste, vaciamos el agujero y le hemos metido un poco de cemento. Mezcla de cemento. Sí, mezcla de cemento y grava, que le ha dado bastante más estabilidad. Y estos postes que le hemos puesto ya... La idea me la dio Mike, el amigo Mike realmente, y ponemos los ángulos así donde tienen que estar, y a estos les hemos hecho un agujero más con una broca de metal y hemos puesto un tornillo más bajo que donde caen los ángulos en el poste. Le hemos dado 2 vueltas de alambre, pasando por los agujeros y abrazando los ángulos, y lo hemos tensado dándole vueltas. Hemos hecho varias pruebas fallando, pero ahora lo hemos conseguido, nos ha quedado muy bien, porque esto va a tirar para adentro y están aquí asegurados. Un poco chapuza, pero funciona. En este poste, que es donde va a ir una puerta peatonal, hemos decidido poner los tornillos uno a cada lado en vez de ponerlo aquí, porque por aquí pues van a pasar las personas. No te quieres enganchar en un clavo, eso nunca... Bueno, no son clavos, ¿eh? Bueno, no te quieres enganchar en ningún lado realmente, no. Nunca hace gracia. Estamos haciendo esto de anclar los postes, no sé cómo llamarlos. Los ángulos, los vientos. No, pero ¿cómo se llama esta dirección? Está vertical, está horizontal, está... La oblicua. Estos postes de aquí. Estamos poniendo este anclaje en todos los que son esquina o los que son puerta, como este. Y luego en un futuro, cuando tengamos todo lo que necesitamos, lo pondremos también postes igual que estos, reforzando los postes verticales en todos los postes de madera a los que vamos a atar un cable, y los pondremos hacia dentro de la valla. No sé si me explico, pero bueno, ya llegará el día de hacer eso. De momento seguimos anclando. Ya tenemos todos los postes estos puestos y anclados, y ha llegado el día en el que podemos empezar a poner la malla. Para vallar el huerto entero hay que poner 3 tiradas de valla, porque hemos puesto 3 puertas. Entonces vamos a empezar desde esta puerta, que va a ser, digamos, la puerta peatonal principal, hasta la puerta donde va a entrar el dumper o el tractor, que está por ahí abajo. A ver qué tal queda.
Bien, estamos aquí abajo. Este es... no se ve. Este es el último poste. Aquí es la verja por donde entrará el dumper y el tractor. Y de aquí hasta donde estábamos, que está ahí al final, es donde vamos a empezar a poner ahora la primera tirada de valla. Espero que nos salga bien. Esto ya empieza a parecer una valla de verdad. Ahora vamos a tener que tensarla porque la hemos enganchado aquí a este poste inicial y ahora vamos a engancharla al tractor para poder tensarla para allá. Pero tengo pan en el horno, voy a ir a sacarlo y os venís. Ya que estamos aquí en casa y ayer preparé masa tanto para hacer el pan que acabamos de sacar del horno como para hacer focaccia. Así que vamos a cortar las cositas que queremos ponerle por encima y meterla en el horno también. Después de un pequeño descanso, hemos disfrutado de un poco de pan y focaccia. Están buenísimos los dos. Sí. Hemos vuelto, ¿vale? Vamos a ponernos a trabajar. Hemos traído ya el tractor. Ahí está. Y lo vamos a usar para tensar la valla porque ya la tenemos asegurada ahí abajo y ahora tenemos que asegurarla o engancharla, pero con bien de tensión a este poste. Así que vamos a ver qué tal. Hemos ingeniado aquí una cosilla en el tractor con un poste. Esperemos que salga bien. Realmente no sabemos bien cómo se hacen las cosas, pero... Profesionalmente. Profesionalmente. Profesionales. Pero damos rienda suelta a la imaginación y por lo general nos sale bien. Bueno, hay algunas cosas que no se nos dan bien.
Tenemos la valla asegurada al tractor. Bueno, lo de asegurada, que sea seguro. Esperemos que sí. Pero ahora vamos a lentamente avanzar con el tractor para que toda esta valla que veis que está caída se enderece y la podamos enganchar a los postes. Lentamente, ¿vale? ¡Para! Mal. Tirando con el tractor, el poste de abajo del todo ha hecho palanca con el ángulo. con el poste en ángulo que habíamos puesto y que se ha salido. El poste se ha salido. Así que nada, que vamos a tener que desenterrar el poste. Creo que todavía está por decidir, pero creo que los postes de las esquinas y los postes donde se agarra la valla y desde donde tenemos que tensar, les vamos a poner cemento a todos. Tenemos 2 esquinas con cemento ya y bueno, que tendremos que hacer 2 o 3 más. Pero bueno, este vídeo lo vamos a dejar aquí y ya volveremos y en el siguiente os contaremos lo que hemos decidido y qué tal va saliendo la valla. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.